A ver ahora. ¡Sí! ¡Vamos, Racing, carajo! No, me parece que hay un ciberataque. Esto sí o sí tiene que ser un ciberataque o nada. Claramente, estos son los libertarios antifeministas, los incels. Los detesto, los machirulos futbolistas Sí, que están ahí todo el tiempo cagando la vida de una y la otra. Bueno, para variar. Sí, banca que me dejé la taza, ahora vengo, un segundo. bueno, Ya vengo. bueno, estamos en la cuenta de la Bronsky, estamos como invadiendo la cuenta porque desde nuestra cuenta, Periodismo Deportivo TUC, no pudimos salir. No sé por qué, la verdad. Ah, de Racing, ok. Obviamente. Ok, querida. Bueno, Hola, Cami. ¿cómo estás? Qué lindo. Yo estaba re manija por hacer esta nota. Hace un tiempo que te vengo leyendo y realmente es como muy imponente todo lo que flayás y lo que percibís vos del mundo, sobre todo futbolero, ¿no? Y así como empezar de una de cero, preguntarte sobre este universo masculino del que hablas en una nota que está buenísima, que se llama El juego y la guerra, en donde vos comparás Ah, fútbol sí. y es tremendo. Hay una parte que me hace reflexionar mucho, que yo no sé si te la acordás vos, pero yo la tengo apuntadísima, que dice, de este modo, si usamos el juego y la guerra como pivotes hermenéuticos, podemos ver que el fútbol se entiende, se vive y se padece dentro de un conjunto de relaciones producidas entre estos dos grandes campos semánticos que, por fuerza histórica y devenir, excluyen lo femenino. Pero ¿es realmente así? Me parece muy zarpado, ¿no? Como este mundo binario en el que vivimos todo el tiempo. ¿Vos seguís percibiendo que esto es así? Sí, me parece que sí, que más allá de que por suerte claramente hay avances que son innegables, ¿no? O sea, tenemos jugadores trans, jugadoras trans, que ya tienen incluso hasta contrato profesional y demás, pero sí es cierto que falta un montón todavía, ¿no? Es como, eh, a ver, las feministas en general siempre estamos como, tenemos una especie de huida hacia adelante, ¿no? Como Sí. estar pensando todo el tiempo lo que falta, en lo que hay que trabajar, lo que está por venir y demás. Y eso tiene dos caras, ¿no? Como todo, o sea, eso te permite, por supuesto, tener la cabeza en el horizonte del futuro, pero también es cierto que a veces perdés de vista lo que sí se logra, ¿no? Claro, Eso es como sí, una discusión también muy, muy común. Y en ese sentido me parece que el fútbol femenino como tal ha avanzado muchísimo, sobre todo en nuestro país este último tiempo, pero está claro que todavía estamos un poco en ese paradigma en donde, bueno, estamos luchando porque las pibas puedan jugar, ¿no? Y sean claro. profesionales y puedan como, digamos, labrarse un futuro a partir de eso, por supuesto con igual paga, ¿no? Todo lo que ya sabemos, Con pero, paga, claro, en algunos exacto, casos. ya de entrada. Pero sí es cierto que sí, estamos todavía en el paradigma del binarismo del fútbol masculino y el fútbol femenino, ¿no? O sea, yo creo que, Totalmente. si no recuerdo mal, al final de esa nota yo pongo algo así como, en realidad, digamos, el objetivo es que no vivamos en un mundo donde tengamos que separar el fútbol masculino del fútbol femenino, ¿no? Como donde no Claro. tengamos que sí o sí establecer un montón de dispositivos de organización del deporte como tal, de la pasión que eso implica y demás, Mm. y organizarlos exclusivamente sobre la base del paradigma femenino-masculino, ¿no? Es como, ese sería un Sí. poco el deseo, si querés. De todas maneras, me parece que hay una apropiación ya del fútbol como femenino, si le queremos decir, o feminista, si queremos ir más allá, ¿no? Claro. Sí, esa es una salvedad, digamos, nada menor, ¿no? Porque Mm. eso me parece que es una discusión más, hasta incluso si querés, de corte filosófico, ¿no? O sea, ¿qué quiere Ujú, decir que algo sea femenino o feminista, ¿no? Como ujú. eso podemos estar horas hablando de eso. Pero, porque, por ejemplo, a ver, hablábamos el otro día, hicieron un vivo las chicas de Racing Feminista, Ujú. con una compañera, con Flor Minichi, y salió un poco este tema, ¿no? Como esta cosa de decir, hay muchos clubes que han ido avanzando en sus espacios del feminismo, con un registro
muy distinto, ¿no? Que es muy particular y característico de cómo Ah, trabaja el feminismo políticamente dentro de los sí, lo clubes y demás. que- Sí, con redes, digo. claro, exactamente, ¿no? Que decían algo muy lindo que es como cuando cualquier club, cualquiera que sea, logra algo, es como un logro de todas, ¿no? Mm, Como no está esa cosa de, ah, no, si es del rojo, entonces no sirve, ¿entendés? Es como claro, al revés, o sea, hay un laburo como mucho más en red en ese sentido. Y entonces ahí se da un poco esa discusión, es como, a ver, si un club, ponele, no sé, Platense, que no tiene un grupo feminista, un feminista particularizado, ¿no? Digo, exclusivo, que se dedique al tema género y todo lo que ya sabemos. claro, Pero sí resulta que en sus estatutos de repente empiezan a incorporar eh, artículos o alguna visión, digamos, que tenga algún tipo de perspectiva de género, sin que exista un grupo que se dedique a género. Bueno, eso quiere decir que ese club está haciendo un laburo que tiene que ver con el camino del feminismo, ¿no? Y que no está, digamos, exclusivamente atravesado por un grupo de presión como podría ser el grupo de género, ¿no? Entonces, claro. eso me parece que tampoco hay que perder de vista. Cuando los clubes empiezan a ver que tienen problemas con el tema de la violencia de género, que tienen problemas con sus jugadores, que terminan en cana, que terminan denunciados, que los tienen que dar de baja, que pierden guita, todo lo que ya sabemos, y empiezan a incorporar algún tipo de visión con perspectiva de género, bueno, eso también contribuye a un camino de feminismo, aunque no estemos quemando el club nosotras. ¿Se Claro, entiende? Puede ser un poco polémico, pero me parece que eso también hay que como entenderlo, que el feminismo no va a estar construido pura y exclusivamente porque nosotras montemos un grupo de género en un club, ¿no? Como hay un montón de elementos que contribuyen a esa construcción y en todo caso lo que nosotros tenemos que hacer es incorporarlos y claro. reclamarlos como propios, pero sí no perder de vista esto, ¿no? Claro, y también como este cuestionamiento que tiene que haber dentro de los clubes, dentro de los chabones que lo manejan, porque tampoco tenemos muchas jefas o dirigentes mujeres en Claro. el fútbol, como esto de correrse, que muchas veces los varones lamentablemente no lo hacen, como correrse de sus privilegios, ¿no? Eh, que es algo que me parece súper necesario. ¿Vos también pensás así? ¿Pensás que los varones no se cuestionan sus privilegios, por ejemplo? Sí, claramente. Sí, sí. Sí, eso es un laburo, digamos, que tiene como dos patas eh, muy heavy, ¿no? Porque, digamos, hay un laburo que tiene que ver con el contexto, con la organización a la que vos pertenezcas, con lo institucional y demás, pero es un trabajo muy personal, digamos. Si no hay ahí una revisión y una autoindagación que tiene que ver con tu propia subjetividad, con cómo te percibís, eh, con esta frase tan famosa, ¿no? De que el feminismo en realidad es como sacarse el velo Mm, y empezar a ver el mundo con un prisma completamente diferente, del cual no hay retorno, digamos, no podés volver atrás. No puede ser, no, claro. no puede dejar de estar visto lo que ya viste, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el varón entendido como el varón blanco, heterosexual, ¿no? El varón cis, Sí, digamos, tiene como un desafío enorme por delante pero que en realidad su punto de partida es ese, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo que mirarme al espejo y empezar a ser consciente precisamente de cuáles son mis privilegios, pero que eso es algo que yo creo que está buenísimo y es una tarea del feminismo señalarlo constantemente, pero a nivel personal es algo que ya depende de la propia subjetividad, pero como nos pasa a nosotras también, ¿no? sí, Como, claro, sí, es verdad. Sí, pero siento que también los varones sí siguen teniendo muchos más privilegios que mujeres que por ahí no se cuestionan, ¿no? ¿Y cómo no, le estás sí, sí, pasando? eso desde ya. Desde ¿Y ya. vos cómo le estás pasando en cuarentena, sabiendo, bueno, que sos escritora? Y he visto como muchos escritores y escritoras argentinas que se han puesto a escribir un montón. ¿Cómo les llevas con eso, con la autogestión que significa escribir? Mira, a mí no me cambió demasiado, porque viste que
cuando estás acostumbrada a hacer por lo menos una parte de lo que tiene que ver con tu laburo y con tu profesión a nivel freelance, digamos, en tu casa, es como que no hay mucha modificación en ese sentido. Eh, Al contrario, quizás hay como un desafío mayor que es el hecho de decir, bueno, todavía tengo más tiempo como para hacer determinadas cosas, entonces aprender un poco a organizar ese tiempo, ¿no? Así que no te puedo decir, uy, sí, mira, encontré una nueva manera de Claro. escribir, no, la verdad es que sí, como todo un poco igual. Lo que sí me parece que está bueno como abordar, digamos, es esta cosa de que hay como una especie de imperativo sobre aquellos que escriben o que piensan, ¿no? Desde la intelectualidad más académica hasta, no sé, yo con mis amigas reflexionando Ujú. sobre la cuarentena, ponele, pero Claro. digo, sobre cualquier persona que más o menos se exprese y que tenga un sentido del lenguaje eh, como muy sólido, ¿no? O que crea, digamos, en el vehículo del lenguaje, y hay como una especie de imperativo de, bueno, a ver, hagamos literatura de cuarentena, ¿no? Como tipo el diario de la cuarentena, y Sí. y qué se puede pensar, y qué va a venir después, y cómo va a ser el mundo, y va a cambiar todo, no va a cambiar nada. Bueno, todas estas cosas, me parece que hay un punto en el que es interesante, pero hay otro punto en el que se vuelve un poco pesado, ¿no? Como que tenés que pronunciarte constantemente sobre una Ujú. realidad que al escritor, a la escritora o cualquier persona más o menos que se dedique a reflexionar un poco, te impacta igual a vos como le está impactando a todo el mundo, ¿no? Como, quiero decir, no es que hay una posición de iluminación desde la cual vos podés decir, ah, como yo escribo o pienso, Claro. entonces yo tengo algo más claro que todo el mundo no está viendo. No, la realidad es Incluso que, te puede pegar para la oscuridad también, como esto de estar todo el día para adentro, etcétera, que le pasó a un montón de gente también en la cuarentena. total, sí. Sí, me parece que hay como una reconexión un poco forzada, ¿no? Con cierta melancolía y con eso, como con cierta reclusión, que no es solo la reclusión física, sino que es una reclusión más emocional, ¿no? Eh, Claro. y ahí me parece que, bueno, acá también entra todo este tema también bastante álgido este último tiempo de las angustias y de lo mal que la estamos pasando y cómo te afecta y demás. Y me parece que sacando, por supuesto, las situaciones que tienen que ver con la salud mental, con las depresiones, donde claramente esas cosas hay que abordarlas desde otro lugar, Sí, sacando esos casos, me parece que sí está bueno también como reivindicar un poco que sí, que bueno, que hay momentos en los que realmente la pasamos mal y hay una carga de angustia y una carga de melancolía que está presente y que eso tiene también un costado que tiene que ver con el vitalismo y con el hecho de decir, bueno, quizás es un momento que me permite mirar ciertas cosas al espejo, reflexionar sobre ciertas cuestiones, que no necesariamente tiene que ver con el hecho de el bajón y ya, ¿no? Como bueno, tengo que atravesar el bajón y después, pum, pum, para arriba ya estoy bien porque, no sé, me puse a cocinar o hice un pan claro. o hice Y gimnasia, lo no sé, lo compartí que en sea, Instagram. ¿entendés? Claro, exactamente, sino que me parece que se puede usar un poco esa cosa, ese momentum, digamos, melancólico y nostálgico y hasta de tristeza, si se quiere, y de soledad, eh, mirarlo desde ese costado un poquito más creativo, si se quiere, ¿no? Claro. Como encontrarle un sentido a eso, que no sea simplemente un padecer, que es esta cosa de que, bueno, me pasa esto, entonces yo lo único que hago es limitarme a atravesarlo, ¿no? O sea, tratar como de atravesar eso con un sentido de una vitalidad un poco más creativa, ¿no? Claro, y me parece que también estamos muy obligados por esta sociedad de consumo a estar todo el tiempo para arriba y este paradigma de la alegría y de que está todo bien. Entonces, en este momento medio de parate económico, también me parece que es como un momento para reflexionar. Estoy como muy de acuerdo con vos con respecto a eso. Sí, ¿Y sí, qué sí, me parece que sí. Sí, ¿Y decime. qué onda con escribir en anfibia? ¿Cómo es? Me gustaría que me contés un poco la cocina porque es un medio que está buenísimo, que yo sigo muchísimo, leo y además escucho sus podcasts. Entonces siento que es como
algo que está muy alejado, por lo menos, de nuestra realidad acá en Tucumán, en donde, por ejemplo, los trabajadores de Canal 10, que es un canal, uno de los más Sí, grandes de Tucumán, están pagándole a los periodistas con bonos alimenticios, por ejemplo. Entonces digo, hay una realidad súper gigante entre los medios que pueden existir allá y con los medios de acá. Contame cómo es laburar allá y cómo se organiza Anfibia, cómo entraste. Bueno, contame lo que quieras. mira, sí, obvio. Lamento igual decepcionarte un poco porque yo no estoy en la cocina de Anfibia, ni muchísimo menos. Conozco, por supuesto, gente que está ahí laburando y poniéndole el hombro, pero mi participación es mucho más como de autora, si querés, absolutamente esporádica, por otro lado. Así que tampoco te puedo hablar mucho del funcionamiento, la estructura interna y demás. Es como no, pero porque no tengo información, no es porque no Claro. quiera, sino porque la verdad es que no participo de la revista o del proyecto, digamos, en un sentido Y orgánico. yendo como más ampliamente, ya que no, yo pensé que estabas como ahí, como autora fija, qué sé yo, en Anfibia. No. ¿Cómo ves los medios allá que son menos hegemónicos o más alternativos, si se puede decir? Sí, no sé, me parece que hay algo que vos lo decís y siempre está un poco gravitando, ¿no? Que es el tema de tener a Buenos Aires siempre como el centro de cualquier expresión de cultura, digamos, que más o menos valga la pena, ¿no? Como que siempre tiene que pasar un poco por el tamiz de la ciudad de Buenos Aires, además específicamente, ¿no? Como porteño, Claro. para encontrar algún tipo de legitimación y de valor. Y me parece que eso es algo que contra lo que hay que luchar claramente todo el tiempo, pero que también a la vez es muy difícil de desactivar, porque está muy arraigado en la cultura, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de la cultura, ¿no? O sea, Claro. desde el periodismo hasta la literatura, la filosofía, la sociología, lo que sea. Está súper arraigado, entonces es como muy difícil desactivar ese mecanismo si no te estás haciendo antes otras preguntas también, ¿no? Que quiero decir, o sea, estaría buenísimo que, no sé, gente que publica, por ejemplo, en Anfibia, de manera eh, más estable, si querés, por ahí publique también sus notas o sus artículos en medios de Tucumán o de Jujuy o de Neuquén. Estaría buenísimo. Ahora, la realidad es que no pasa eh, y eso no puede simplemente ser como un fenómeno que está bueno observar y bueno, Mm. o sea, podemos reflexionar a partir de eso. No, me parece que ahí hay que un poco hacerse cargo de que en general para todo el mundo de la cultura que habita en Buenos Aires hay un tema con la legitimación y con el otorgar un valor determinado a que cualquier cosa que vos hagas, si está radicado en la ciudad de Buenos Aires, eso está entonces legitimado, Está ¿no? Entonces me parece que ahí es donde un poco hay que, sobre eso me parece que hay que laburar, y no, por supuesto, vos lo sabés mejor que yo, no porque no existan medios que tengan estos deseos, digamos, y estos horizontes por fuera de Buenos Aires. Claramente que ese no es el problema, ¿no? Igual también hay otra cuestión que también tiene que ver con algo más de fondo, que es esta cosa de el medio local, pero el medio local bien entendido, digo, ¿no? Como el medio que representa la realidad sociocultural de una determinada geografía, de una determinada comunidad. Eh, claro. y eso también es un laburo que todo el colectivo autogestivo, por ejemplo, lo tiene muy en cuenta y lo labura un montón y lo lleva adelante. Yo te cuento, ponele, yo no soy de la capital, yo soy de un pueblo de las afueras de Buenos Aires que tiene sus propios medios locales, lo digo como para hacer el símil, ¿no? Sí, sí. Entonces, y son medios súper importantes. Ahora, por ejemplo, en medio de una pandemia, en estado cuarentena de ser humano, los medios locales son súper importantes porque ponele, en mi pueblo hay un medio local, que me refiero a medio como puede ser una revista, un programa de radio o las redes sociales incluso, ¿no? Que dan una cantidad de información que tiene que ver con qué comercios están abiertos, qué médicos atienden, hasta qué hora se puede estar en tal lugar, ¿no? O sea, este tipo de cosas que es información
capital para poder sobrevivir en un contexto como el que estamos, esas cosas, ese nivel, digamos, como de religación con lo comunitario, eso lo dan los medios locales, ¿entendés? Es como si yo te Sí, sacara Canal 10, o sí, sea, cambia absolutamente todo. Vos no podés, digamos, sobrellevar tu vida comunitaria si no tenés un canal que te represente. Si ves todo el tiempo Canal 13 o Canal 9, bueno, no está ahí representada tu realidad de ninguna manera, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas sí se deben a una discusión un poco más de fondo y que ujú, tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, yo mi trabajo, cualquiera que sea, lo puedo replicar y lo puedo llevar comunitariamente a otras instancias y a otras comunidades que no son exclusivamente la mía. Porque si no, es como también, vos lo verás incluso con Anfibia misma, digo, ¿no? O sea, son medios que empiezan a reproducir una manera del lenguaje y una manera de cómo nos decimos y nos contamos nuestras propias realidades en un círculo que empieza a ser cada vez más cerrado y más endogámico porque nos hablamos a nosotros, ¿entendés? Si nos hablamos a los porteños, entonces hablamos en porteño, no estamos claro, hablando en otros dialectos culturales, ujú, ¿no? Entonces, me parece que eso sí hay como que estar muy atentas a ese tipo de cosas y tratar de desactivarlas en la medida en que uno pueda, ¿no? Claramente, pero digo, como tener muy en cuenta eso, que los que somos del conurbano, bueno, siempre machacamos un poco con esas cosas, sí. pero es cierto que el federalismo no puede pasar exclusivamente por las leyes que se tratan en el Congreso, que están buenísimas, pero que tiene que haber una instancia de lo simbólico, del valor simbólico, que tiene que estar puesto ahí también, ¿no? Que no puede ser simplemente una lucha en la que digamos, bueno, es una lucha política en el sentido estratégico administrativo del Estado, en donde, bueno, está buenísimo que Alberto quiera un país federal y se voten leyes en pos de eso, genial, Claro. obviamente que vamos a estar ahí apoyando, pero hay toda una dimensión de lo simbólico, de lo cultural, que también tiene que estar presente, ¿no? Sí, totalmente, y me parece que como comunicadoras y como feministas muchas veces podemos hacer estos tejes que estamos haciendo ahora, como, nada, hablar con periodistas porteñas o hablar con periodistas, no sé, de Salta, etcétera. Y está buenísimo lo que decís de lo simbólico, porque realmente es muy importante también cómo nos sentimos ahí con esta representación federal. Me parece muy importante. Flora, y un último tema, porque tampoco te quiero robar tanto el No, tiempo, vos tranquila, por favor. es la cuestión del catolicismo, que yo tengo más años de católica que de feminista. Toda mi vida, como buena tucumana y como buena clase media tucumana, mi madre pensaba que la educación, la mejor educación era ir a como un colegio católico, ¿no? Sí. Entonces después te das contra muchas paredes o empezás a ver otras realidades o te pones estos anteojos feministas y te empezás a cuestionar un montón. Eh, Hoy en día a mí el feminismo y el catolicismo me parecen un oxímoron. ¿Cómo haces vos para juntar estas dos corrientes, dos ramas de pensamiento y no morir en el intento? Claro, tal cual. Sí, no sé, me parece que hay muchas formas, ¿eh? No creo que haya una sola, ni que haya ningún tipo de fórmula con respecto a eso. Me parece otra vez que la fe, un poco como yo decía en la entrevista, no deja de estar siempre en una dimensión de la subjetividad, con lo cual también es el camino de cada uno que vaya buscando, ¿no? Precisamente, o sea, cómo generar esa síntesis, o por lo menos esos mojones de encuentro que te permitan como ir avanzando, ¿no? En mi caso, por lo menos, yo sí creo que hay un punto de partida para poder hacer para poder, hola, acá está Nino, Qué lindo que que son me los estaba gatos en los vivos. molestando. Para poder hacer un poco generar ese punto de encuentro, ¿no? Y que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, que es muy difícil eh, anudar las dos cosas si vos venís de un extracto, digamos, más bien de corte ortodoxo, ¿no? O sea, Claro, si sos una sí, sí, persona que está como súper identificada con un
con un signo o un registro de la ortodoxia, bueno, claramente que va a ser un poco más complejo. Entonces, ahí O encontramos, un catolicismo de derecha también, que es como que por mezcla eso un te poco. digo, exacto, tal cual, tal cual. Me parece que ahí ya tenés un problema que no sé si es tan franqueable, ¿no? Me parece que tiene que haber sí o sí un punto de partida en donde vos ya de entrada te identifiques un poco en contraposición a lo que significa la ortodoxia más heavy, ¿no? Porque si no va a ser muy complejo. Eso por un lado. Y por el otro, sí me parece que precisamente al haberte salido de la ortodoxia, eso te permite hacerte un montón de preguntas y de planteos que tienen que ver con una especie de volver a las fuentes, ¿no? Como volver a lo simple, que en este caso yo te puedo decir la palabra del Evangelio, pueden ser otras cosas también, depende de lo que le funciona a cada uno en su camino, pero en mi caso por lo menos tiene mucho más que ver con eso, con el hecho de decir, bueno, está todo este ruido alrededor, ¿no? La ortodoxia, el magisterio de la iglesia, la jerarquía, la institución y demás, pero todo eso da vueltas alrededor de determinados núcleos de sentido. Y hay un núcleo de sentido que es absolutamente nodal, que es el Evangelio. Entonces, digamos, si yo creo, por una cuestión de fe, creo en la noción de prójimo, en lo que significó eh, la presencia de Jesús, ¿no? O sea, la encarnación del Hijo de Dios, o sea, ese quiebre de la historia, y todo eso me interpela y me significa algo en mi propia fe. Entonces, bueno, religar con esos núcleos de sentido un poco, digamos, simplificados o reducidos a su sentido inicial, ¿no? Entonces, desde ahí para mí sí es súper eh, como transitable esta relación entre fe y feminismo, ¿no? O sea, hay un sentido del otro, y Claro. si hay un sentido del otro, es un poco inescapable que haya un sentido colectivo, digamos. Si yo realmente identifico a esa otredad, precisamente primero como otredad, y segundo, como un elemento necesario para mi propia subjetividad, porque no hay otra manera de existir que no sea juntos, en Claro, definitiva. con el otro, con la otra. Exacto. Entonces, si partís de ese punto, digamos, en donde hay una noción de lo otro y de lo próximo y del prójimo, entonces, indefectiblemente va a haber en algún momento una noción de lo colectivo. Entonces, desde ahí, me parece que eso puede ser como un punto de partida interesante para para la gente que tiene algún tipo de fe, digamos, que, insisto, una fe que no esté necesariamente incardinada en lo institucional y en la ortodoxia, Claro. ¿no? Porque ahí ya Sí, estás más porque, complicado. y aparte porque si te pones a pensar después como en esto de la institucionalidad, empezás a ver las gigantes diferencias que hay, por ejemplo, en las iglesias, digo, Tal no cual. hay espacio, no hay espacio, pareciera ser, para las mujeres en lugares jerárquicos en la iglesia católica, ¿no? No, no, eso desde ya, eso es una realidad absoluta y por más que, digamos, por más que haya muchísima gente que trabaja para desactivar esos mecanismos y para que los dispositivos, digamos, de organización de la fe sean otros, está claro que es una lucha que es muy a futuro y que es muy a largo plazo y que hay que ser muy conscientes de que eso es así. Yo ponía en la entrevista que la iglesia no deja de ser la iglesia es lo que es, y digamos, pretender, no se puede tener la ingenuidad ética y política incluso de querer entender que porque una haga determinadas cosas, digamos, eso va a generar indefectiblemente determinados cambios, ¿no? Es como hay que tener muy claro que estás en relación constante con una institución que tiene más de 2000 años y que está inmersa en un proceso de cambio, pero son procesos que nos trascienden completamente, ¿no? Eso no quiere decir que no te comprometas, por supuesto, a querer, digamos, operar determinadas modificaciones desde adentro, si se quiere, pero con esa noción histórica, ¿no? No se puede, Claro. las grandes instituciones y los grandes relatos de la humanidad no se pueden abordar sin una noción histórica de las cosas, ¿no? Como no hay voluntarismo que alcance, digamos, por mucho deseo que una pueda llegar a tener, no, o sea, Claro. hay que ser muy pragmáticas en esas cosas, ¿no? Ser como muy, muy realistas
sin abandonar nunca, precisamente, aquello que te motiva a decir, bueno, yo quiero cambiar esto y quiero hacer algo con esto porque me siento identificada, porque siento una pertenencia, ¿no? Con todas estas cosas. Y para las católicas feministas que estén como incursionando en esto, ¿qué cosas podés vos como recomendar o qué ideas flayás vos para bajar esta desigualdad de género en las iglesias o en el mundo del Mira, catolicismo? me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, una tiene que ver con lo que podríamos llamar, si querés, como formación, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, así como en el feminismo mismo, ¿no? Una dice, bueno, está bueno que lea tal texto, ¿no? Que recorra, digamos, determinada tradición de pensamiento, de lucha, o sea, como ser consciente, digamos, de lo que está detrás mío, ¿no? Que el mundo no empieza cuando llegué yo, claramente, ni cuando llegó esta nueva ola de feminismo, ¿no? O sea, somos como decía Goethe, ¿no? Somos enanos en los hombros de los gigantes. O sea, hay gigantes que estuvieron mucho tiempo antes que nosotros, entonces entrar en esas tradiciones, así como lo hace una con el feminismo, está bueno también hacerlo con la institución, ¿no? O sea, ser conscientes de que hay un montón de textos, de trabajos, de gente que está generando constantemente estas reflexiones y estos espejos dentro de la propia institución, ¿no? Por ejemplo, por darte, o sea, un solo ejemplo, hay una religiosa en Barcelona que es catalana, que se llama Teresa Forcades, que es maravillosa, y que la mina es monja, ¿entendés? O sea, nunca colgó los hábitos, es monja, y es una de las teóricas feministas más importantes de España, ¿no? Es una mina que viene haciendo hace muchos años toda una revisión del lugar de la mujer en la iglesia, pero no solo de la mujer, ¿no? Como entelequia, sino de la religiosa. Es decir, a ver, yo soy monja y yo tomé los hábitos y tengo esta vocación, pero pero puedo ser feminista también. Yo puedo estar constantemente contradiciendo, digamos, el orden propuesto por la jerarquía en cuanto a mi representación, ¿no? Es como, todo el mundo habla por mí. Los curas hablan por las monjas, los obispos hablan por la monja, el papa habla por las monjas, ¿y quién habla por, o sea, ¿de dónde está mi voz? ¿No? Eso es lo que se pregunta Teresa. Entonces, a partir de ahí, empezar a construir precisamente una voz dentro de la institución. Entonces, a eso me refiero, digo, como un ejemplo, por el hecho de decir, bueno, si vos te identificás y te autopercibís como católico o como feminista, bueno, una de las cosas que puedes hacer es buscar este tipo de gente, ¿no? Decir, bueno, acá hay gente que realmente está poniendo el cuerpo y está haciendo un laburo enorme para hacer toda esta cosa de revisión y de reflexión, por un lado. Y por el otro me parece que tiene que haber también como una búsqueda, ¿no? Porque en definitiva la fe también es eso, es una instancia de búsqueda de sentido, una instancia de búsqueda de explicarnos determinadas cosas. Entonces, bueno, tiene que haber también como eso, ¿no? Como una pulsión que te lleve a decir, bueno, ¿cuál es mi lugar acá adentro, ¿no? ¿Desde dónde yo puedo seguir estando acá? Entonces, ahí vuelvo un poco a lo que te decía antes. Me parece que eso te tiene que llevar un poco, medio indefectiblemente, a que busques un lugar dentro de una iglesia más de base, de una iglesia que tiene que ver más con la comunidad precisamente, no tanto con la jerarquía o la institución, ¿no? Eso no quiere decir que sí o sí te tenés que ir a una villa, porque entonces la iglesia de base solo es la villa. No, la iglesia de base tiene un montón de registros y un montón de expresiones en las comunidades, y las comunidades pueden ser un barrio popular o puede ser un barrio de clase media en donde hay un cura que le da la comunión a los divorciados, que le da totalmente la bienvenida al colectivo LGTB en la iglesia. O sea, hay un montón de estas expresiones y hay que buscarlas. O sea, me parece que no se puede transitar, digamos, una relación entre feminismo y catolicismo si vos no tenés una actitud un poco, digamos, odio esta palabra, pero como que sea un poco más proactiva, ¿no? Como el hecho de decir, no es que no me van a venir a golpear la puerta en plan, ¿querés venir a mi iglesia super progre? No, o sea, la vas a tener que buscar vos, ¿entendés? Como de búsqueda, ¿no? De salir a golpear algunas puertas y ver quién sale a atenderte.
Exacto, tal cual. Y después, bueno, las redes, ¿no? En este sentido, las redes son fundamentales porque, eh, por ejemplo, yo me entero de que existen acá en la ciudad de Buenos Aires dos iglesias donde hay grupos feministas que tipo trabajan sobre determinados textos, se juntan, ¿no? Como una cosa de tipo taller de lectura de la Biblia, bueno, taller de lectura de textos feministas en Claro, dos buenísimo. parroquias y que está buenísimo el laburo que hacen. Y yo me entero de esto, que lo desconocía, gracias a que entro en contacto, por ejemplo, con una compañera dentro de la red de psicólogas feministas, ¿no? Entonces Claro. es como, a partir de esa red, eh, digamos, consigo determinada información que para mi vida, para mi subjetividad puede ser capital y que sin la existencia de esa red yo no hubiese accedido probablemente. Digo, me pongo a mí como ejemplo como le pueda pasar a cualquiera, ¿no? Sí. Es como, me parece que la instancia de lo comunitario y de la forma en la que el feminismo teje sus propias redes, o sea, ese saldo organizativo del movimiento feminista argentino que es eh, tan particular y tan denso, ¿no? En ese sentido, en un sentido político, comunitario. O sea, hay un nivel de organización del movimiento feminista argentino que a veces no tenemos la noción o la dimensión de lo fuerte y lo increíble que es, ¿no? Entonces, beber un poco de estas fuentes, o sea, relacionarse con estas redes, establecer esos vínculos, porque de esos vínculos salen mundos, o sea, se abren mundos de los que no tenemos total conocimiento, ¿no? Entonces me parece que ese funcionamiento en red tan propio del movimiento feminista es absolutamente replicable a otras instancias también de la vida social, digamos, ¿no? Claro, que es como, parecería increíble también que existan grupos feministas en las iglesias, no sé, es como muy utópico y qué lindo también sería que existan más iglesias feministas, ¿no? Como cambiaría un montón la realidad de nuestro Sí. país, al menos. Sí, yo creo que, como te decía antes, me parece que hay mucha gente laburando para eso, eh, digamos, en contextos que son, como ya sabemos, ¿no? Bastante hostiles, o sea, que no es la asamblea donde, bueno, vos sabés que por ahí te vas a pelear con una compañera que políticamente no coincide con vos, o están las antípodas de lo que vos pensás, pero en definitiva todas somos feministas, ¿no? Y todas somos compañeras. No, estos contextos tienen un nivel de hostilidad y de agresión y de, digamos, de Homofobia, menosprecio, misoginia. claro, de fobia, de violencia, o sea, son contextos muy hostiles. Entonces, creo que tiene un valor enorme el hecho de que haya un montón de compañeras que estén poniendo el cuerpo, compañeras y compañeros también, compañeres, que estén poniendo el cuerpo en estas instancias de construcción de sentido feminista, eh, que además, por otro lado, siempre están también bastante silenciadas, ¿no? Como Claro. no son experiencias que se lleven como todos los laureles en los medios de comunicación, ni siquiera en los medios feministas, digo, no son temas que Sí, vos que encuentres, digamos, en publicaciones o, o en un tipo de periodismo, digamos, que se declare feminista. Es como, ni siquiera ahí es tan fácil de encontrar. Y ahí sí me parece que está bueno es hacer un laburo. hay una cosa como muy, muy en juego ahí, como un juego de poder gigante entre la ideología de la religión y la feminista también, ¿no? Como que están en un tenso juegue ahí. Sí, sí, eso, y además, y eso nunca va a desaparecer, ¿no? Me parece que está bueno también como, a ver, a mí ese tipo de contradicciones o de enfrentamientos de sentidos, ¿no? Hasta casi paradojal, si querés, a mí me atraen, a mí me gustan, y para mí son cosas que me empujan hacia adelante. Entiendo que no es lo que le pasa a todo el mundo, claramente, pero Claro. sí me parece que está bueno entender que no son elementos, digamos, o instancias culturales que vayan a dejar de enfrentarse. Siempre va a haber una tensión, y me parece que hay que laburar sobre esa tensión, pero no con el horizonte de decir, bueno, yo esta tensión la voy a desactivar porque tengo superpoderes
feministas. No, o sea, vas a tener que trabajar sobre esa tensión. Pero como hay tensiones dentro del propio movimiento, digo, o sea, Totalmente. vos lo sabés perfectamente, hay compañeras que pueden ser feministas y que sin embargo, no sé, son pañuelo celeste, ¿no? Digo, o compañeras que tienen un feminismo de corte mucho más liberal, más autonomista, o feministas radicales anti-trans, qué sé yo, ¿me Claro. entendés? Biologicistas. Entonces, me parece que todo eso, todas esas tensiones que generalmente tendemos a identificar como por fuera de, ¿no? Como que es algo que a nosotras no nos toca porque estamos peleadas con la iglesia. Claro, Sí, claro, claro. está buenísimo que estés peleada con la iglesia, lógicamente, pero también tenés tensiones dentro de tu propia identidad, sobre las que tenés que laburar y laburás todos los días, aunque ni siquiera por ahí tengas mucha autopercepción de eso, ¿no? No sé si se entiende, como un Sí, poco sí, entender que en realidad siempre hay una tensión dando vueltas. claro, pero también como considerarse creyente tiene un peso muy heavy, ¿no? Para también el feminismo. Es como, bueno, como, ¿con quién estás transando? Un poco, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí. Sí, por eso te digo que me parece importante esto que yo te decía al principio de todo, ¿no? Que creo que como persona de fe hay un laburo extra que es esto de hacer una particularización de cuál es tu posición subjetiva con respecto a la fe. No es lo Ah, mismo que vos digas qué bien el Monseñor Aguer, no es lo mismo que vos digas que bien Monseñor Aguer que lo putees en arameo. No es lo mismo. O sea, tiene que haber una posición subjetiva en donde vos te pares y digas, sí, yo soy creyente, pero yo soy creyente así, en esta modalidad de la fe. Entonces, a partir de ahí sí puedes construir un montón de puntos de encuentro, de diálogos, digamos, de instancias que sean mucho más inclusivas que excluyentes, ¿no? claro. Donde vos realmente puedas a partir de eso tener en cuenta precisamente el lugar del otro y construir con el otro. Eso me parece capital, porque si no también caes en esto que vos decís, ¿no? Como, ¿con quién estás transando? Y es como, pará, o sea, las cosas son bastante más complejas que eso. Eh, y, hay, y hay también una cuestión que tiene que ver con eh, esta cosa como de tutelaje, ¿no? Como que también, digámoslo, o sea, es muy propia de cualquier tipo de organización social, digo, o sea, pasa en el feminismo, pasa en todos lados, ¿no? Como la propaganda, o sea, es En el así. peronismo también. Claro, pasa en toda organización, en todo movimiento ocurre, donde siempre hay, digamos, elementos o instancias de la organización o gente directamente que parte de ese lugar de iluminación en donde yo te voy a explicar a vos cómo tenés que ser feminista, cómo tenés que ser peronista, cómo tenés que llevar adelante tu propia subjetividad. ¿Cómo transcurrir? Y claro, y eso siempre, para mí siempre es súper problemático eso, porque caemos, digamos, por lo menos desde el feminismo, me parece que tiene que haber una noción constante, o sea, un sentido de cómo transitas vos el feminismo en donde te alejes constantemente de estos dispositivos de tutelaje, ¿no? Donde vos no estés todo el tiempo diciéndole a la otra, al otro, al otro, cómo tiene que transitar su propia identidad. Porque caemos en esto que yo te decía antes, ¿no? Como lo que dice Teresa, o sea, ¿por qué otros usan mi voz? ¿No? Entonces es como, si yo me pongo en esa posición de iluminación tuteladora sobre la compañera creyente, voy a hacer lo mismo sobre la compañera pobre, voy a hacer lo mismo sobre la compañera negra, voy a hacer lo mismo sobre la compañera indígena, voy a hacer lo mismo, porque es un dispositivo, es un mecanismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Y sobre todo en el feminismo popular, donde estamos Sí. constantemente en contacto con compañeras de los barrios populares, con compañeras que vienen de extractos quizás muy diferentes a los nuestros. Entonces, a mí me parece tremendo cuando hay instancias del feminismo que se le paran a las compañeras adelante a decirles, ustedes son tontas, irracionales, no leyeron a Butler y por eso creen en Dios. ¿Entendés? Es como, no,
O sea, me parece que ahí ya hay de entrada un montón de problemas que hay que abordar y que hay que abordar desde una perspectiva del feminismo popular, desde una perspectiva que tiene que ver con nuestra identidad regional, nuestra identidad nacional, nuestra identidad latinoamericana, que no tiene nada que ver con otras realidades de las cuales podemos tomar un montón de cosas, pero no podemos tomarlas de manera acrítica y no problematizarlas, ¿no? Entonces, Claro. Volvemos me parece que lo del federalismo y cómo pensarse desde una pero con el otro. Me parece que tiene mucho que ver también, ¿no? Con abrir la cabeza y poder fijar nuevos horizontes, como nuevas construcciones, sobre todo en el feminismo, que es como algo que nos está cambiando mucho el paradigma. exacto, me parece que ahí yo creo que esto ya es muy personal, ¿no? Pero me parece que siempre hay que transitar un poco cualquier instancia de la propia vida con una actitud, no sé si de humildad, pero sí como cierta actitud de aprendizaje constante, ¿no? De ser muy conscientes Apertura. de que, claro, de que uno no está inventando, viste, demasiadas cosas nuevas, o sea, es como no perder nunca un poco esa conciencia. Y me parece que esto que vos decís se refleja claramente todos los años en el Encuentro Nacional de Mujeres. En el Encuentro Nacional de Mujeres, ahí se da un encuentro de federalismo, en el sentido cultural del término, que se da en muy pocas otras instancias de la vida política y social de nuestro país. O sea, el Totalmente. Encuentro Nacional de Mujeres es un momento histórico precisamente donde vos estás no solo, digamos, autoafirmándote en tu posición y en lo que representás y en tu propia identidad, sino que estás yendo al encuentro precisamente de realidades que no tienen nada que ver con la tuya, y en donde no hay, digamos, no hay una jerarquización, no hay una escalera valorativa en donde lo que dice la compañera de Buenos Aires es más importante que lo que está diciendo la compañera de Chubut. Sí. No. O sea, en ese sentido me parece que hay que aprender constantemente de esto que te decía, ¿no? Como del feminismo como instancia de organización de lo social y de lo político, que tiene una cantidad de significados que atraviesan la vida y la subjetividad de un montón de compañeras, de mujeres lesbianas, travestis, trans, personas no binarias, que se encuentran, que van al Encuentro Nacional de Mujeres precisamente a embeberse también de esto que decimos, ¿no? De saber cómo es la realidad, no de la compañera del barrio popular que ya conozco, sino de la compañera no sé, de las afueras de Tucumán, de Córdoba, ¿entendés? De un pueblo perdido en Jujuy. Y que muchas veces, digamos, hasta tenemos prurito de hablarlo, ¿no? Como esta cosa de que parece que tenemos que saber todo, ¿no? Claro, cuando no tenemos No se cómo puede no tampoco. saber todo. No, la verdad es que no, la verdad es que la mayoría no tenemos idea de cómo se vive en lugares que sean tan diferentes a los que nosotras habitamos, ¿no? Entonces, parece que está bueno también hacerse cargo de eso, decir, no, la verdad es que yo hay un montón de cosas que no conozco. Y entonces tengo que usar estas instancias que nos damos en el feminismo, que son increíbles, que son fenomenales y que nos sirven precisamente para esto, pero no como una cuestión fenomenológica, digo, ¿no? No como el hecho de decir, ah, mirá, eh, Mirarlo, claro, tipo, y en Tucumán pasa tal cosa, ah, qué bien, bueno, me vuelvo a mi casa con mi gatite y mis plantitas, y no, o sea, eso tiene que atravesarte de alguna manera y vos tenés que ser permeable a eso también, ¿no? Como, eso tiene que formar parte de tu construcción de lucha, de tu construcción de identidad dentro del movimiento feminista. Y me parece que hay que aprender de esas cosas, y las tenemos, eso es lo genial. claro, las retenemos. Flora, realmente ha sido un súper placer charlar con vos. He aprendido un montón, y te agradezco por haberte tomado este tiempo para responder todas las preguntas que te he hecho. No sé, hemos hablado de cómo De todo. escribí hasta de fútbol, feminismo, me encantó. Muchas gracias y te pido que No, guardes este gracias a video así lo vos. podamos compartir. ¿Cómo? No te escuché. Que te pido que guardes este video así lo podamos Sí, compartir luego en nuestra sí, sí, cuenta. sí. Obvio, Gracias, obvio.
Un Bueno, gusto gracias, Tami. Muchísimas gracias por invitarme, un placer, de verdad, y cuando quieran, acá a disposición. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un Que estés muy besote. bien. Un besote. Chao, chao.